puedan ser veneradas. Las reliquias son fragmentos, las de primer grado son fragmentos de los cuerpos de los santos, ¿verdad? Como huesos, cabello, cenizas, etcétera, ¿verdad? Las de segundo grado pueden ser pedacitos de su ropa, objetos que hayan estado en contacto con el santo. Y San Simeón, imagínense, era quien sostuvo al niño Jesús en sus brazos. Imagínense la bendición que recibió San Simeón. Y pues esta fiesta de la Candelaria nos recuerda a Jesús, la luz del mundo, ¿verdad? El Señor quiere hoy que nosotros aprendamos de San Simeón esa estrecha relación que él tenía con el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo es esto, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. La charla que hoy les traigo se titula Espíritu Santo, garantía de vida en abundancia. Espíritu Santo, garantía de vida en abundancia. Y yo les voy a pedir a los que quieran acompañarme con que busquen en su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 32. San Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 32. Vamos a leer. Vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era una persona justa y piadosa que esperaba que Dios consolase a Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Cuando los padres introdujeron al niño para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense, mis hermanos, que cuando el Señor me regaló este tema, si ustedes se fijan en la charla, en la cita que leímos, no dice la palabra abundancia, ¿verdad? No dice la palabra abundancia, pero está implícito en la forma en la que San Simeón vivía, ¿verdad? Su espiritualidad. Y entonces, buscando yo qué significaba abundancia, que viene de una palabra griega que es perisón, significa excesivamente, altamente, más allá de la medida, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener con el Espíritu Santo, esa relación abundante, relación de abundancia. Fíjense que San Simeón tenía esta vida en abundancia y se puede ver reflejada en tres aspectos, ¿verdad? La primero es que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, estaba con Simeón. Yo quiero que piensen qué significa que estaba con Simeón. Cuando yo digo, por ejemplo, que yo estoy con mi esposo, significa que andamos juntos, ¿verdad? O sea, son dos personas que andan, que están juntos. Eso es lo que tenía Simeón, San Simeón con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba en él, ¿verdad? Él era dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, lo escuchaba. Tanto así que cuando el Espíritu Santo le dice que vaya al templo, San Simeón inmediatamente reconoce, ¿verdad? Esa inspiración del Espíritu Santo y se va. Imagínense que a nosotros nos dijera el Espíritu Santo, tienes que irte a San Miguel o a Santa Ana, o sea, desde donde yo estoy es lejos. Y si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, quizás no voy a ir y me voy a perder ver al niño Jesús que lo están presentando en el templo. Pero él no, ¿verdad? Él fue dócil y fue. Escucha al Espíritu Santo.
San Simeón tenía promesas del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que le había hecho saber que no moriría sin ver al Mesías. Eso, mis hermanos, es una característica de una espiritualidad profunda de San Simeón, que él tenía, pues, el Espíritu Santo lo había capacitado para escucharlo y para saber qué promesas le había dado a él personalmente. Otra cualidad que el Señor quiere que nos fijemos en esta relación estrecha del Espíritu Santo que tenía San Simeón es que tenía dones, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tiene un don de profecía, ¿verdad? Porque después que levanta al niño Jesús en brazos, le dicen a la Santísima Virgen María, y a ti una espada te atravesará el corazón, me parece que le dice. Le dice, eh, le dice el Señor, y a ti una espada te atravesará el corazón. O sea, está anticipándose a lo que va a suceder y eso es una revelación del Espíritu Santo. Otro don es el don de ciencia, porque cuando San Simeón toma a ese niño en brazos, o sea, es por obra del Espíritu Santo que se le revela mucho más de lo que él esperaba. O sea, lo que San Simeón contempló al tener ese bebé en brazos, no fue solo un bebé, sino fue el inicio de una promesa maravillosa de salvación para toda la humanidad. Y esa relación que tenía San Simeón con el Espíritu Santo le permite reconocer al Mesías en ese pequeño bebé. Porque acuérdese que Israel esperaban un libertador, probablemente esperaban a un guerrillero, ¿verdad? Un caudillo, alguien que los rescatara de la ocupación romana, etcétera. Y requiere algo más allá, algo más profundo, algo divino, para reconocer que ese niño era la salvación de toda la humanidad. Entonces, a mí en lo particular me encanta mucho San Simeón porque nos muestra cómo debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Y qué hacía San Simeón para tener esa relación con el Espíritu Santo? Pues al principio lo dice, era un hombre justo y piadoso. Una persona justa es una persona que obedece, que hace lo que es correcto para Dios, lo que es correcto para el prójimo y lo que es correcto para consigo mismo. Y una persona piadosa es aquella que ejerce la virtud de la piedad. Y la piedad es una virtud que hace referencia al apego de las cosas santas, el apego a los mandamientos que Dios tiene en nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, quiere que tengamos esa vida en abundancia con el Espíritu Santo. La vida en abundancia, mis hermanos, es la vida eterna. Es esa vida que comienza en el momento en el que nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros conocemos a Cristo y le entregamos nuestra vida y lo reconocemos como nuestro Salvador, ahí inicia la vida eterna y se prolonga a lo largo de toda la eternidad. Quiero aclararles que hoy no estamos hablando de abundancia material, sino de abundancia espiritual, que es el mayor interés de nuestro Dios para nuestra vida, ¿verdad? El Señor esta noche me pidió que hiciéramos una charla entre amigos, ¿verdad? Que yo les contara mi experiencia de mi relación con el Espíritu Santo. Lo que el Señor me explicó es que les cuente cómo es que el Espíritu Santo me ha regalado a mí esa vida abundante. Voy a iniciar brevemente contándoles, pues, que cuando yo llegué a los pies del Señor, a mí tenía 41 años, pues ya era una persona adulta, ¿verdad? Que había tenido una vida ya, pues, en muchos aspectos ya tenía hijos, casada, pero también llegué a los pies del Señor muy destruida, ¿verdad? En todos los aspectos de mi vida, en casi todos, estaban en la oscuridad, ¿verdad? Tenía muchas enfermedades y una de ellas era un trastorno de ansiedad generalizado, eh, pues estaba en tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Y a eso pues tenía muchas heridas afectivas de niñez y heridas en mi corazón también
por lo mismo, vida de pecado, ¿verdad? Sin embargo, pues el Señor llegó con fuerza, ¿verdad? Y desde mi retiro de conversión, recuerdo yo, y empecé a experimentar con mucha fuerza al Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando estábamos hay un momento, yo creo que todos los que estamos en esta reunión hemos hecho ese retiro, ¿verdad? Pero si se recuerdan, hay un momento en el que te explican que tienes que pedir los dones del Espíritu Santo. Y entonces yo recuerdo que no hallaba qué pedirle al Espíritu Santo, o sea, que no me decidía. Y creo que por primera vez hice quizás la oración más audaz que he hecho en mi vida. Y yo le dije, Señor, dámelos todos, dame todos los dones. Y recuerdo que no pasó nada, ¿verdad? O sea, realmente fue hasta años después que yo me di cuenta que realmente el Espíritu Santo había escuchado esa oración y que me había dado muchos dones, pero claro, estos dones se van desarrollando poco a poco. La forma en la que los dones se van desarrollando, mis hermanos, son estas prácticas piadosas que tenemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Principalmente la oración. O sea, tenemos Eucaristía, tenemos adoración al Santísimo, el Santo Rosario, las asambleas, pero la oración es esa práctica piadosa que va a cultivar mucho más nuestra relación con el Espíritu Santo. Y yo desde bien temprano, después de hacer mi retiro, o sea, yo cuando yo hice mi retiro, antes de eso, yo nunca había ido a una asamblea, era prácticamente atea, ¿verdad? Es lo que se conoce como atea activa, porque yo realmente no creía en Dios, ¿verdad? Sin embargo, después de mi retiro, o sea, tuve una conversión muy, muy radical y, y sé que el Señor me regaló ese don de buscarlo en oración. Y yo tenía ese anhelo de escuchar a Dios directamente. O sea, yo sé que oraban por mí, a mí me impresionó mucho el don de profecía y que me dijeran cosas que solo yo sabía, ¿verdad? Entonces el Señor me empezó a conquistar a través de este don también. Y me volqué a la oración, a buscar pues al Señor. Y quiero confesarles que aunque yo, o sea, sí trataba de ser una persona piadosa, Dios me dio, digamos, ese don, ¿verdad? Esa virtud. Y al principio tengo que confesar que oraba mucho porque yo he sido una persona como bien competitiva. Y entonces, aunque yo me acercaba a Dios tal vez con las intenciones, digamos, no eran puras, ¿verdad? Había egoísmo tal vez detrás de mi oración, pero yo perseguía algo que era como escuchar a Dios, crecer en esta comunidad, tal vez por las intenciones equivocadas. Pero Dios, en su infinita misericordia, aunque yo quería acercarme a ese objetivo, tal vez que enfocado muy de mundo, pero Él en realidad me acercaba a Él, porque Dios no ensucia su gracia buscándole defectos a nuestra oración. Él la recibe así como nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Es muy difícil que nosotros podamos tener una oración pura, ¿verdad? Que no haya egoísmo detrás de eso, que no haya orgullo detrás de nuestra oración. Pero el Señor la recibe como va, como nosotros podemos hacerla. Y esta oración me iba transformando, ¿verdad? Y entonces quiero contarle todos esos aspectos que me han llevado a tener esta vida en abundancia. Uno de los aspectos importantes es que a través de la oración y de todas estas prácticas piadosas, porque también he sido muy asiduo al Santísimo y a la Eucaristía, fue que aprendí, el Espíritu Santo me enseñó a gestionar la ansiedad. Para mí ha significado una mejoría en la calidad de mi vida tremenda.
Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo, o sea, tenía este trastorno de ansiedad generalizada, tomaba muchos ansiolíticos muy fuertes, Ribotril, sertralina, etcétera, porque no podía dormir, tenía se llama parasomnias, ¿verdad? Insomnio, disomnio, sueños vívidos, pesadillas, sonambulismo, etcétera. O sea, era verdaderamente un calvario mi vida. Después que hice mi retiro, yo me di cuenta que empecé a mejorar rápidamente. A los 6 meses de haber hecho mi retiro, me dieron de alta en psiquiatría y la psiquiatra estaba bien impresionada de la mejoría que yo había tenido tan rápido. Sin embargo, pues siempre tenía episodios de ansiedad y yo siempre le pedía al Señor que me sanara. O sea, yo le pedía que me sanara. Realmente no sabía lo complejo que era, ¿verdad? La ansiedad. Yo pensaba que era como que eh, quien se cura de una gripe, ¿verdad? Pero la ansiedad es también como una forma de ser. Hace, quiero ver, en septiembre del 2023, bueno, pasó el tiempo, ¿verdad? Y pues un día fui a una peregrinación en Meyugori. Y estando allá en Meyugori, el Señor me dijo, te voy a llevar al origen de todos tus dolores. En el momento, pues, como suele pasar a veces, no entendemos en el momento lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, ¿verdad? Él se anticipa muchas veces para prepararnos. Cuando estábamos en Meyugori, recuerdo que en una de las actividades tuve un impulso de regresarme a la casa de retiro y pedí permiso y me regresé a la casa de retiro y ya estando sola en mi habitación, me puse en oración. Y en ese momento el Espíritu Santo me mostró una visión y pude verme dentro del vientre de mi mamá. Pude ver el cordón umbilical y lo vi enrollado en mi cuello y sentí físicamente una sensación de asfixia bien fuerte. Y le dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y el Espíritu Santo me empezó a explicar que cuando estaba en el vientre de mi madre, me estaba ahogando con el cordón umbilical. Y, y posterior a eso, ¿verdad? Yo no sabía que eso como regresión que había tenido se llamaba baño de luz, que es un momento que el Espíritu Santo te lleva a un momento de tu pasado que no recuerdas, ¿verdad? Obviamente para sanar algo. Poco a poco fui entendiendo que ese momento trágico en el vientre de mi mamá me transformó para siempre, porque entonces yo empecé a ver mi vida a través del miedo y así fue como inició la ansiedad en mi vida. Y la misericordia de Dios y del Espíritu Santo ha sido tan grande que me empezó a enseñar cómo atacar la ansiedad, porque la ansiedad es un pensamiento que te produce miedo. Y el Espíritu Santo me decía, hay miedos que los tienes que enfrentar y hay miedos que se vencen a través de la fe. La ansiedad, me decía, empezó a mostrarme que tiene cosas de impaciencia, de necesidad de controlar, de miedo. Y entonces el Espíritu Santo ha ido obrando en mi vida, enseñándome a pensar correctamente. Y mis hermanos, eso ha traído un alivio a mi vida porque me ha enseñado a reconocer, ¿verdad? Cuando estoy ansiosa, yo antes simplemente vivía en un estado de ansiedad permanente y no lograba reconocer cuando estaba ansiosa, excepto porque no dormía. Pero el Espíritu Santo me ha enseñado a reconocerlo y yo sé, mis hermanos, que le pregunto al Espíritu Santo qué es. O sea, cuando yo empiezo a sentir ansiedad, le digo, Espíritu Santo, revélame qué es. Y él inmediatamente me dice, tal cosa te está molestando. Y empiezo yo a clamar ayuda al Espíritu Santo, a decirle, ayúdame, dame la forma de pensar correctamente, ¿verdad? Entonces, yo sé que cuando tengo ansiedad no puedo ir a acostarme sin orar. Y yo le decía, Señor, un día le decía, transforma esta ansiedad en bendición.
Y él un día me dijo, para ti es una bendición porque te hace más necesitada de mí. Me necesitas más que los demás porque necesitas constantemente hablar conmigo. Entonces, dejé de ver la ansiedad como un mal, ¿verdad? Y entonces me apoyo en el Espíritu Santo para sobrellevarla cada día. Yo le puedo decir que paso muchísimo tiempo sin periodos de insomnio. Se ha llegado hasta tener 2 o 3 meses sin tener episodios de insomnio y mucho menos ataques de pánico que lo llegué a tener. Y eso pues es gloria a Dios, ¿verdad? Y al Espíritu Santo que está cerca, ¿verdad? Para ayudarme en estas necesidades. Otro aspecto importante en mi vida que ha traído el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa abundancia que me ha dado el Espíritu Santo ha sido la sanación de mi corazón. Imagínese una persona de 41 años que tiene todos estos padecimientos físicos, eh, pues al ser prácticamente atea, yo era, el pescado pues era mi estilo de vida, ¿verdad? Y habían pues todas estas heridas, ¿verdad? De niñez. Al principio de mi conversión, la mayoría de estas sanaciones iban junto con mi pastora, o sea, en ministración, ¿verdad? O en pastoreo con ella. Pero a medida avanzaba mi relación con el Espíritu Santo, me dio la capacidad de mostrarme a mí directamente qué es lo que quería sanar, ¿verdad? De mostrarme esa herida y de explicarme qué es lo que tenía que hacer. Yo iba teniendo pues esa docilidad de hacer lo que el Espíritu Santo me mandara a hacer. Recuerdo que el año pasado, en julio, para ponerles un ejemplo, cómo es que obra el Espíritu Santo para irnos sanando, ¿verdad? Eh, el año pasado, en julio, tenía que ir a una reunión de trabajo en México. Allí pues iban a estar los directores, ¿verdad? Los dueños, mis jefes. Y yo empecé a llenarme de un montón de estrés y de ansiedad por cómo me iba a vestir, ¿verdad? Y empecé a tener mucha preocupación por qué me iba a poner. Y yo en mi mente decía, me parecía absurdo, ¿verdad? Pero como ustedes sabrán, el corazón piensa de forma independiente a la mente. Y yo decía, Señor, o sea, le pedí al Espíritu Santo que me ayudara, le decía a Dios, ¿por qué estoy así? Y el Espíritu Santo me mandó a confesarme. Y haciendo este examen de conciencia, pues dentro de las cosas que me reveló, me hizo recordarme que yo padecí durante muchos años de bulimia y me dijo que se lo dijera al sacerdote. Cuando yo se lo digo al sacerdote, me dice, eh, no te preocupes, eso es por un amor que tuviste. Pero yo me quedé con un gran signo de interrogación y luego en oración le preguntaba al Señor, ¿verdad? ¿Qué significaba? Y efectivamente el Señor me mostró que a los 18 años, pues, fui rechazada, ¿verdad? Por un novio. Y ese rechazo fue tan traumático que me cambió mi forma de ser. Me hizo pues muy, eh, ¿cómo se dice? Insegura de mí misma. Cuando yo ya tenía trabajo y tenía dinero, entonces empecé a gastarme todo mi dinero en ropa, zapatos, en verme de cierta manera, en arreglarme de cierta manera. Empecé a hacer muchas dietas, a obsesionarme con el cuerpo, porque realmente lo que había sucedido en mi corazón era que yo no me aceptaba. O sea, tenía miedo de ser rechazada por las demás personas. Entonces eso me hacía sufrir mucho. Cuando el Señor me muestra eso, y obviamente es doloroso los procesos de sanación, me llevó a perdonar a esta persona, ¿verdad? Por lo que me había hecho, pero luego empecé a experimentar una paz y una libertad derivada de la sanación de esa herida, ¿verdad? Tanto así que, mire, yo muchas veces, a veces salgo sin maquillarme, ya no tengo pena, o sea, no me preocupa, yo antes eso no lo puedo hacer. Y pueden parecer cosas triviales, pero en realidad para mi corazón han sido grandes, han sido
importantes, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me ha mostrado que está pendiente de todas mis cosas. Él no se toma a la ligera nada de mi vida. O sea, está interesada en todos los detalles de mi vida, pequeños o grandes. Otro de los aspectos importantes de esta relación que con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios me ha regalado, que yo atesoro mucho, ¿verdad? Que me llenan de mucha eh, fortaleza, es que el Espíritu Santo continuamente me ayuda a tener una conversión más profunda. Porque cuando empiezas a tener esta relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te empieza a mostrar tus pecados, ¿verdad? El Espíritu Santo te empieza a hacer consciente de en qué te estás equivocando. El diablo, mis hermanos, nos recuerda pecados de los que el Señor nos sacó, ¿verdad? En nuestra vida antes de Cristo. Ese es Satanás que te recuerda lo que fuiste. El diablo nunca te va a decir en qué te estás equivocando hoy, porque él quiere que estés siempre sumergido en algún pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo al principio me mostraba, por ejemplo, las intenciones que había verdaderamente en mi corazón, en algunas actitudes, yo al principio me asustaba. Y yo decía, es el diablo. Pero un día me dijo el Espíritu Santo, hijita, no. O sea, solo la luz de Dios puede alumbrar la oscuridad. El Espíritu Santo es como una lámpara que alumbra en un cuarto oscuro. Cuando ves un cuarto oscuro no sabes qué hay dentro, pero el Espíritu Santo es esa lámpara que cuando empiezas a alumbrar empiezas a ver que hay muebles, hay cortinas, hay cosas, hay objetos, ¿verdad? En nuestro caso, esas pueden ser heridas, pecados, y es el Espíritu Santo el que trae esa luz para mostrarnos que hay. Cuando el Señor te muestra esas cosas, el efecto que produce en nuestra vida es verdaderamente sentirte necesitado del Espíritu Santo. Empiezas a saberte pequeño, te reconoces pecador y necesitado del Espíritu Santo. Y eso, mis hermanos, es una obra de misericordia del Señor, porque ahí, cuando uno reconoce los pecados y las miserias, entonces uno puede crecer. O sea, no puedes crecer si no sabes que eres pequeño. No puedes ser fuerte si no sabes en dónde estás siendo débil. Entonces, para mí esa conversión que el Espíritu Santo va logrando en mi corazón es maravilloso, ¿verdad? Me llena mucho y me motiva a seguir. Otro aspecto importante para tener que les quiero pues compartir, y esto es porque a mí me ha costado mucho hacerlo, que es abrir el corazón. El Espíritu Santo me ha ayudado a abrir mi corazón y a poder orar por el corazón. El Espíritu Santo es especialista en escudriñar los recovecos de nuestro corazón, ¿verdad? Y sucede que muchas veces estamos orando del diente al labio. Y el Espíritu Santo me decía que Él quería escuchar mi corazón. Yo no le entendía a qué se refería. Yo le decía, pero yo voy a la oración, o sea, yo oro y hablo y todo eso, pero no entendía. Entonces le dije, bueno, tienes que explicarme qué es lo que quieres, porque no estoy entendiendo. Y el Señor tiene sus formas de explicarnos para que entendamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que aprender? Pues un día estaba en un pastoreo, ¿verdad? Estaba con mi pastora y ella me mandó a hacer algo, ¿verdad? Que yo en un primer momento le dije que estaba bien, ¿verdad? Lo acepté hacerlo. Cuando iba para mi casa en el carro, empecé a sentir un dolor en el cuello y aquí, pues en las cervicales, pero eh, un dolor muy, muy fuerte, fuerte, fuerte. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no tengo paz si acabo de salir del pastoreo y por qué me está doliendo el cuello? Y el Señor me dijo, porque en tu mente has aceptado hacer eso que te mandé a hacer, pero en tu corazón no.
Tu cabeza va para la derecha, pero tu corazón va para la izquierda y ese es el dolor que sientes en tu cuello. Así me explica el Señor con cosas que yo pueda sentir, porque a veces soy como muy racional. Cuando me dice eso el Señor, rompí a llorar y le dije, Señor, tienes razón. No quiero hacer eso que me has mandado a hacer. Me duele hacer eso. O sea, en este momento no estoy preparada. Y entonces el Señor me empieza a mostrar que yo no decía verdaderamente lo que sentí en el corazón por miedo a ser rechazada por Dios. Claro, yo en mi mente sé que eso es absurdo, pero mi corazón no lo piensa así. Mi corazón quiere decirle al Señor cosas bonitas, pero es difícil cuando solo hay miserias en el corazón. Cuando estás enfermo y el Señor te pide que tengas paciencia con esa enfermedad y decirle al Señor, me duele estar pasando por esta situación. Es difícil abrir el corazón y decírselo. Quiero que me sanes. ¿Y qué pasa cuando el Señor no manda esa sanación todavía? Es difícil no llenarse de quejas, no llenarse de amargura. Pero, hey, el Señor ya sabe que tenemos esa queja en el corazón, ya sabe que tenemos esa amargura en el corazón. Pero Él no puede obrar si nosotros no le decimos lo que está pasando en el corazón. Y entonces para mí, esta relación con el Espíritu Santo, en donde Él me lleva a abrir verdaderamente el corazón, es una experiencia fuerte, pero liberadora, ¿verdad? Porque allí, mis hermanos, es donde Dios verdaderamente ha ido obrando en mí y donde ha ido, pues, llevándome, ¿verdad? A mantenerme sana espiritualmente, ¿verdad? A mantenerme eh, lúcida, a mantenerme, a no estar albergando resentimientos, enojos en mi corazón, porque muchas veces nos es difícil decirle al Señor, estoy enojada contigo. ¿Por qué permitiste que muriera este ser querido? O sea, hay cosas que duelen. A medida que nosotros caminamos este camino cristiano, verdaderamente ese camino se va haciendo más estrecho y cada vez va siendo más difícil hacer la voluntad de Dios. Entonces, las personas que puedan estar acá, que tengan años de servir, no me van a dejar mentir, cada vez es más difícil, pero Dios ya lo sabe y Él quiere consolarnos en estas dificultades. Él ya venció el mundo, ¿verdad? Él no nos va a librar del mundo, nos va a cuidar en el mundo. Y parte de este cuidado es cuidar nuestro corazón. En todos esos momentos de oración, mis hermanos, o sea, no quiero que pierdan de vista que aquí el gran protagonista es el Espíritu Santo, que es el que obra, es el que nos da la capacidad de escucharlo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que tiene todo el poder para hacer estas cosas o sea, yo, mis hermanos, soy una persona común y corriente, ¿verdad? No tengo nada especial. El Señor lo único que ha bendecido es la perseverancia en la oración, ¿verdad? Que es la invitación para cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos esta relación con el Espíritu Santo, yo lo he experimentado, empieza uno a tener la capacidad de reconocer las tentaciones. ¿Cuántas veces he estado sumergida en una situación y no logro ver que el diablo, el Satanás, que Dios reprende, es el que me tiene amarrada en una situación? El Espíritu Santo es el que empieza a ayudarnos a reconocer cada vez más rápido, digamos, en qué estamos siendo tentados. ¿Con qué objetivo? Que podamos pedir ayuda a tiempo para no caer en esa tentación, no para salir ya pues del pecado, ¿verdad? Después de haber sido tentados, sino para no caer en las tentaciones. Como cuando nosotros tenemos y ha sido mi caso, ¿verdad? Yo no sé, mis hermanos, si ustedes probablemente tienen promesas, así como San Simeón, promesas que
Dios te ha hecho a ti específicamente. Yo sé que en la Biblia hay más de 3.000 promesas, pero seguramente hay muchos acá que tienen promesas que el Espíritu Santo te ha hecho directamente a ti. Yo las tengo. Tengo promesas que el Señor ya hizo realidad, como por ejemplo la gracia de haberme podido casar por la iglesia con mi esposo. Esperé 7 años, ¿verdad? Por eso. Y saben una cosa, las promesas que Dios nos hace son muy atacadas por Satanás. Cuando uno no tiene una oración constante, ¿verdad? Eh, te empiezas a desanimar cuando no llegan, cuando parecen tardar esas promesas, te empiezas a frustrar, empiezas a dudar, ¿verdad? Si es cierto que el Señor te lo ha prometido, pero cuando uno tiene una relación con el Espíritu Santo cercana, es realmente lindo, digamos, esperar el cumplimiento de estas promesas. Yo también hubo un momento, ¿verdad?, en el que experimenté, o sea, todos los cristianos tenemos momentos en los que nos cuesta orar. Hay momentos de sequía espiritual en nuestras vidas, en el que la oración se nos vuelve cuesta arriba, ¿verdad? Yo recuerdo un tiempo en el que, pues, se llama pereza espiritual, hay que llamarlo como es, y abandoné un poco todas las prácticas piadosas, ¿verdad? Que les he estado comentando. Y en ese tiempo, pues lo que sucedió fue que, bueno, mi hijo me dijo que iba a ser papá y en ese momento, pues también un poco alejada del Espíritu Santo, no lo tomé a bien porque yo me había imaginado la vida de mi hijo de cierta manera. Mis hijos pues aún no conocen al Señor, ¿verdad? Es parte, digamos, de las promesas que yo espero en el Señor, la conversión de mi familia. Y entonces yo veía esto como una tragedia, ¿verdad? Y el Señor me decía, hijita, confía en mí, esto es el inicio de una promesa, pero yo no lograba verlo porque en mi corazón no estaba cercana al Espíritu Santo. Y bueno, yo tengo una nieta que ahorita tiene 2 años, 3 meses, y en este tiempo, ¿verdad? Yo empecé a ver cómo todo, pues, esta etapa de mi hijo, que tiene sus dificultades, eh, que yo hubiera querido que fuera de otra manera, digamos, pero el Señor tenía sus planes, pero en este momento yo sí ya puedo ver a qué se refería el Señor con ese inicio de esa promesa. Y es el inicio, o sea, es el camino que el Señor escogió para mi hijo, para su conversión. Entonces, porque muchas veces el Señor, cuando te hace promesas, al igual que Simeón, lo que te da es un pequeño bebé, ¿verdad? Que tú tienes que cuidar. O sea, Dios no le dio a Simeón el libertador, ¿verdad? O sea, vio un pequeño bebé y muchas veces Dios cuando inicia, pensamos que no está obrando, pero es una gracia que te da el Espíritu Santo poder reconocer a ese bebé, a ese Mesías, ¿verdad? En tu promesa. Entonces el Señor lo que te da es una semilla que tienes que sembrar y cuidar para ver luego ese árbol que se va a convertir en tu promesa hecha realidad. Pero se requiere el Espíritu Santo para reconocer al Mesías en el niño Dios, al igual que Simeón. Y se requiere el Espíritu Santo para poder recibir ese inicio de esas promesas con gratitud, no con decepción, ¿verdad? Porque en realidad el Espíritu Santo, o sea, Dios nunca nos va a defraudar. Amén. Es nuestra carne la que nos defrauda, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros pecados. Pero Dios nunca nos va a defraudar, ¿verdad? Entonces, es importante tener al Espíritu Santo para que nosotros podamos permanecer fieles a estas promesas que nos hace el Espíritu Santo. Amén. Otro aspecto importante de la relación con el Espíritu Santo,
incrementa los dones en nuestra vida, nos da dones. Una persona que no está con el Espíritu Santo, que no anda emparejada con el Espíritu Santo, no tiene dones o no están activos, no puede utilizarlos para servir, para llegar a la santidad. Entonces, eh, en mi vida, pues también, ¿verdad? El Señor ha ido manifestándose en mi vida, regalándome esos dones, ¿verdad? Que son, en primer lugar, para darle la gloria y honra a Él, que son para servir, para llevar, digamos, el amor de Dios, ¿verdad? Al prójimo. En mi caso, pues, lo que empezó a desarrollarse mucho fue el entendimiento, porque los predicadores que estén en esta reunión sabrán que es un don que se necesita para, para poder predicar, ¿verdad? Cuando yo empiezo a leer esta cita, ahí en ningún lado dice que Simeón tenía esos dones, ¿verdad? El don de profecía, el don de ciencia. Eso te lo revela el Espíritu Santo cuando empiezas a platicar con él sobre esta prédica. En ningún lado dice abundancia. Eso lo revela el Espíritu Santo porque es toda la situación de la vida espiritual de Simeón. Abundancia, ¿verdad? Entonces, es realmente maravilloso. O sea, yo me gozo en el servicio, ¿verdad? En poder hacer, digamos, una charla, ¿verdad? El Señor me llena mucho porque primero me revela a mí el mensaje para que yo después pueda llevarlo a mis hermanos. Y es una maravilla, ¿verdad? Es maravilloso, simplemente maravilloso poderle servir al Señor. Y miren, hay dones que también el Señor nos los da para ayudar a los que están cerca, en nuestra casa, en nuestro trabajo. O sea, y en mi caso, por ejemplo, yo me quedaba sorprendida porque no sabía exactamente qué era hasta que el Espíritu Santo me dijo, eso que te he dado es un don de consejo. Yo solo veía a una persona aquí en la oficina y entonces el Señor me decía, pon atención en esa situación, quiero que hables con esta persona. Y yo llamé a ese colaborador y empezamos a platicar, yo realmente sin saber para dónde iba el Espíritu Santo. Y le digo, porque es una persona que sí conoce a Dios, y le digo, el Señor me ha pedido que le comente sobre esta situación que yo he observado en usted. Al empezar a platicar, el Espíritu Santo empezó a revelar una herida que tenía esa persona. Es una herida afectiva de niñez, que es una herida de humillación, y el Señor quería sanar a esa persona. Mis hermanos, yo, o sea, me quedé muy sorprendida, ¿verdad? Primero porque esto trajo mucho alivio a este compañero. No hay manera que yo pudiera saber eso, son cosas que el Espíritu Santo te revela. Me dijo el nombre de la herida y me dijo, decirle que esta herida es una herida de humillación. Yo con un poco de pena le dije, fulanito, lo que usted tiene es esto. Y él en ese momento pues se puso a llorar y me dijo lo que le pasaba, ¿verdad? Cuando estaba pequeño lo dejaban encerrado y mira, abrió su corazón, una cosa dolorosa, pero a la vez el Espíritu Santo lo liberó de esa tristeza. Entonces, para mí, que no soy nada, pero poder ayudar a otros es un regalo que el Espíritu Santo me ha dado. Entonces, yo no hice nada más que ser obediente a lo que el Señor me dijo. No me pongo a decirle, y si no me quiere escuchar, y si lo hago. O sea, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque a veces el Señor nos pone a hacer cosas que nos asustan, pero Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor y firmeza. Y cuando uno ve el resultado, de verdad uno agradece haber confiado en el Espíritu Santo para ayudar a otras personas. Y pues, en realidad, mis hermanos, para mí, el Espíritu Santo es una dirección permanente, ¿verdad? Es un consejero permanente, día a día. Yo lo experimento y le doy gracias a Dios de que todos los días me puedo sorprender de escuchar. Que Dios no permita nunca que yo lo vaya a sentir eso como algo trivial,
porque en realidad es un gran privilegio poder escuchar al Señor. Y vivo mi vida de esa forma y me he dado cuenta que el Espíritu Santo está interesado no solo en las cosas grandes, mis hermanos, sino en las cosas de cada día. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que nos importa. Nada menos hace 2 sábados, yo pues quería ir a ver a mi nieta, ¿verdad? En la mañana. Y entonces fui a dejar a mi esposo a su trabajo y eran las 7 de la mañana. Entonces mi urgencia era llegar temprano para ver a mi nieta, ¿verdad? De ahí irme a la casa de mi hijo a ver a mi nieta. Y cuando iba saliendo del trabajo de mi esposo, me dice el Espíritu Santo, ve al Santísimo. Y yo, ¿cómo, Señor? Y yo con ese afán, ¿me entiende? De ir a ver a mi nieta. Y yo no es que no quiera ir a ver al Señor, ¿verdad? Pero quería ir a ver a mi nieta. Y entonces yo, Señor, de verdad, al Santísimo, ok. Y me dice, mi nieta se llama Mina, y me dice, Mina está dormida, me dijo. O sea, Mina está dormida, me dijo. Y me hizo saber que la niña no se iba a despertar temprano. Miren, yo le creí y me fui al Santísimo, estaba cerca, estaba como a 2 cuadras. Y miren, fue de bendición, o sea, el Señor me dio un mensaje para otra persona y como ustedes saben, cuando el Señor te da un mensaje para otra persona, también es para ti, ¿verdad? O sea, y, y lloré, bueno, miren, me hinqué, lloré, o sea, exagerado y fue de gran bendición. O sea, el Señor sabía que si yo me iba directo a donde mi hijo y estar ahí esperando iba a haber sentido que me había perdido de algo y así hubiera sido efectivamente. Entonces, es bien lindo, pues, porque, ¿me entiende? Cuando usted le cree, el Señor no defrauda. Cuando yo llegué a la casa de mi hijo, todavía seguía dormida mi nieta, efectivamente, y se despertó como a la media hora que yo ya estaba ahí. Pero me pareció como, son de esos detalles, ¿verdad? Que llenan nuestro día. Y así pasamos con el Señor. Este sábado le decía yo a mi hijo, venite a la casa para yo con el objetivo que llevara a mi nieta, ¿verdad? Confieso que lo que quería que llevara a la niña. Y le digo yo, vénganse a la casa y le voy a tener un postrecito con café. Y le digo yo, pero me avisas. Mi hijo nunca me avisa, o sea, eso es algo que entro como, agarro llave, ¿verdad? Con él. Pero le digo yo al Señor, Señor, avísame para comprar el postre. Y me dice el Señor, cómpralo. Y entonces, mis hermanos, yo tenía una seguridad que iban a llegar y así fue. A las 5 de la tarde estaban en la casa y yo ya tenía el postre listo. Entonces, son cosas que el Señor llena nuestra vida de detalles, de cosas grandes, de cosas pequeñas, de cosas de todas las áreas de nuestra vida, porque todo es importante para el Señor. Y yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que ustedes tomen a bien buscar al Señor en oración más, que si pueden ir a la Eucaristía más que solo el domingo, que vayan. Que si yo no puedo comulgar porque estoy en una situación irregular, no importa. El Espíritu Santo obra en nuestra vida y la iglesia no rechaza a nadie. ¿Verdad? Yo lo sé, yo lo experimenté, porque cuando yo conocí al Señor pasé 7 años que no estábamos casados por la iglesia con mi esposo y tuve que esperar 7 años por eso, pero el Señor me lo concedió y yo iba a misa y el Señor me hizo sentir bienvenida siempre. Entonces, la comunión espiritual me llenaba profundamente y mi vida se ha ido transformando a través de la oración y quiero, mis hermanos, que no pierdan de vista qué es el mensaje, que la oración es lo que les va a llevar a tener esta relación de bendición con el Espíritu Santo. Si ustedes me permiten, yo quisiera iniciar este momento de oración, que se pongan en una actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi Señor Jesús, gracias te doy por tu pueblo, Oreb, que esta noche, mi Dios, han recibido estas palabras en su corazón, estas palabras que tú has preparado desde la eternidad para darles ánimo,
para darle fortaleza, para que puedan reconocer, mi Señor, en estas palabras que tú tienes planes de bendición para su vida, que tú, mi Señor, quieres amarlos en esta vida en abundancia, quieres dirigir su vida hacia la eternidad de tu mano, Señor, que tú has querido, mi Señor, dejarles saber que Él está esperando para que se acerque en la oración, que tú eres un Padre paciente que espera que lleguemos a abrirte el corazón y a decirte lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Yo quiero, mi Señor, esta noche, por la intercesión de tu siervo San Simeón, pedirte para cada uno de tus hijos, mi Dios, ese don de la oración, ese don, mi Señor, de piedad, que puedan cultivar esta virtud de la piedad, porque al ser una virtud, mi Señor, está en un acto de voluntad poder hacerlo. Dale las fuerzas para buscar, mi Señor, estas prácticas que los van a acercar a ti, para que se aparten de las distracciones y que no haya excusas, mi Señor, para llegar a ti. Que permitan, mi Señor, que tú los consueles, que puedan, mi Señor, permanecer fieles a tus promesas como San Simeón y recibirlas en gratitud, que puedas preparar el camino para que reciban estas promesas. Y si al día de hoy no han escuchado esas promesas, mi Dios, yo te pido que esta noche les vayas revelando qué es lo que tú quieres prometerles. Te alabo, mi Señor, y te doy gracias porque has estado aquí esta noche y sigues aquí con nosotros en este momento, mi Señor, de adoración hacia ti. Gracias, Señor. Alabado seas, mi Señor Jesús. Abre tu corazón a Él. Mira que Él llamando a tu puerta está. Él viene a darte libertad. Viene a conquistarte con su inmenso amor. Gracias por este momento, Señor. Gracias, papito lindo, por esta maravillosa prédica. Padre Celestial, gracias por Carol y te pido que bendigas enormemente su vida, su familia. Gracias por este mensaje que ella ha compartido. Porque has seteado la tierra para que nosotros podamos caminar hacia tu presencia. Aquí, bajo la intercesión de San Simeón, siervo tuyo, que él vivió toda una vida sabiendo que tú cumplirías las promesas. Pero para nosotros tener ese tipo de vida tenemos que conocer las promesas, y para conocer las promesas tenemos que tener esa relación contigo. Ese momento quieto donde te hablamos, donde nos comunicamos, donde tenemos ese cara a cara contigo. Y por eso, mi Señor, te entrego este momento. Porque es a través de la alabanza, de esa adoración, donde tú empiezas a ministrar nuestro corazón. Venos aquí, mi Señor, en el grupo Oreb. Aquí está tu pueblo, Padre Celestial, con las manos levantadas, deseando caminar en este sendero. Y si tú lo permites, con tu permiso, Jesús, que ese santo
que te cargó después de San José y la Virgen María, nos acompañe, interceda por nosotros en este momento. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Abre tu corazón a Él. Mira que Él llamando a tu puerta está. Él viene a darte libertad. Viene a conquistarte con su inmenso amor, porque es Cristo Jesús, Él es Cristo Jesús. Déjate amar, déjate amar, porque es Cristo Jesús, Él es Cristo Jesús. Déjate amar, déjate amar por Él. Déjate amar. Mi Cristo Jesús, mi Señor,